Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a otro video acá junto a mi colega y amiga Euge. Hoy vamos a estar hablándoles y compartiéndoles sobre el signo Sagitario. Venimos ya de la vez pasada a hablar de Escorpio, el signo que sigue es Sagitario, signo de fuego, mutable. Así que bueno, salimos de esas profundidades escorpianas y ya nos vamos a ese fuego sagitariano que ya nos trae expansión, aventura, una energía súper optimista. Así que les vamos a contar un poco de qué se trata este signo en rasgos generales. También el dios implicado, que es Zeus. Vamos a hablar de Júpiter, que es el regente. Y también, obviamente, si sos luna, sol, ascendente en Sagitario, bueno, quédate porque esto te va a súper interesar y te va a servir para entender mejor cómo te relacionas con esta energía según si sos de luna, solo ascendente o lo tenés repetido, eso bueno, ni hablar. Bueno, qué lindo. Otro momento compartido contigo, mi querido coequiper. ¿Qué signo, Sagitario? Ya llegando casi al final, estamos llegando a la rueda zodiacal, así que Mm. qué lindo compartir este signo que me parece que es un signo maestro. Este, es donde empezamos esa búsqueda interna tan hermosa, esa búsqueda de nuestra propia verdad. Así que va a ser un placer compartir toda esta info con todos y todas. Si querés, arrancamos nomás. Arranquemos entonces. Bueno, sí, me gusta esto de la verdad, ¿no? Si hablamos de Sagitario, como palabras clave, tiene que ver con la búsqueda de sentido, de la verdad y de la expansión, ¿no? Esos son como palabras clave para empezar a entender la energía, sobre todo recordando un poco que justamente viene después de Escorpio, ¿no? Que fue meterse en esas profundidades y acá, de alguna manera, en ese relato de los 12 signos aparece como esta cuestión de, bueno, encontré esa cuestión que estaba en las profundidades que me permite ahora conectar con esto de un sentido más profundo de la vida, ¿no? Como esta cuestión del horizonte, que si nosotros observamos el símbolo de lo que es Sagitario, que es como ese arco, bueno, hay un montón de formas, ¿no? Pero es el arco o la flecha apuntando así como hacia arriba, tiene que ver con esta idea de la dirección, ¿no? De ya empezar a tener un norte claro en la vida, algo que me guía, algo mayor a mí en ese sentido, podríamos decir, ¿no? Y por eso es que a Sagitario se lo relaciona mucho con la religión, ¿no? O las filosofías, ¿no? De vida, ¿no? Como esta cuestión de todas esas materias o la ciencia también, o todas esas materias que de algún modo nos permiten encontrarle y darle un sentido a la existencia, ¿no? Sí, tal cual, es un signo que nos da propósito. Y como decimos Mm. siempre, obviamente que va a hacer esta energía mucho más importante si sos sol, luna o ascendente o tenés algún aspecto fuerte en Sagitario o en su regente, pero todos tenemos Sagitario en la carta natal y todos necesitamos de ese propósito para vivir, para en esa búsqueda que hacemos en nuestro trayecto en la vida. Yo creo que es Sagitario el que está siempre ahí como marcándonos el hacia dónde si sabemos escucharlo, como es un signo de fuego, la intuición está muy presente y escuchar el hacia dónde que nos dicta el corazón me parece que es muy importante. Así que para comprender toda esta energía, eh, si miramos un poco en la mitología, nos encontramos con el dios Zeus, que es el dios del cielo y de la ley. Zeus es el dios supremo del Olimpo y es quien gobierna, ¿no? Un poco el cielo y la tierra, es la ley divina, es el orden cósmico, es quien gobierna el rayo, es el dueño del cielo y de la tierra. Entonces, Zeus en este sentido no solo es poder, sino que también es quien le da un sentido, una visión y una dirección a lo que va sucediendo. Zeus representa la expansión por ser justamente este dios del Olimpo tan grande, tan majestuoso, y nos habla de una autoridad moral también, que creo que ahí es donde más se conecta con Sagitario en esta búsqueda de la verdad, en este darle sentido a las cosas. Hay una justicia que es superior a nosotros eh, y una verdad. Entonces, los seres de la tierra no tienen más que sentir fe hacia ese Dios,
porque va a ser él quien imparta esa verdad, esa justicia, este, y es quien también le da como un sentido a la vida, ¿no? Porque tiene una visión más amplia de lo que nosotros como humanos podríamos tener. Y esa es la búsqueda profunda también de Sagitario en sí. Sí. Sí, creo que está muy interesante esta idea de entender también la función que cumple en este caso el Olimpo y Zeus en este juego del ideal, ¿no? Que genera, porque yo creo que justamente hablando de Sagitario, en esto de los ideales, porque en definitiva es ese ideal al que uno pretende llegar, esa visión, ¿no? Y Zeus representa eso, ¿no? Toda esa idea de justicia, de verdad, que termina siendo como un ideal, como una forma de guía para los humanos, vamos a decir, y el Olimpo también, como simbólicamente hablando, creo que trae este concepto de esa ciudad idealista de seres, bueno, dioses acá como todos iluminados, vamos a decir, ¿no? Como en otra vibración, ¿no? Como una energía ahí. Y Sagitario nos habla mucho de eso, que eso es lo que para mí cumple como esa función, eso del propósito, esa guía, todas esas cuestiones muy profundas que básicamente tiene que ver con el sistema de creencias también, ¿no? En esto en lo que uno cree. Esta pregunta que por ahí en algún momento de nuestras vidas o que alguien nos hace, bueno, ¿vos en qué crees? ¿Viste? Cuando dicen, ¿qué crees? ¿En Dios? ¿En el universo? ¿En lo que sea? ¿No? Pero en eso que sea que crees, de alguna manera es algo que te da un sentido, no ese ideal, es algo que te guía, que le da un propósito a la existencia, porque si no es como que vivimos y digo, bueno, ¿cuál es el sentido de esto, no? Como ese tipo de preguntas tan existenciales, creo que está obviamente muy relacionado a este signo Sagitario. Sí, ni hablar, ni hablar. Em, Creo que también en este sentido, Zeus nos marca esto de poder superar los límites, ¿no? Y creo que en ese sentido encontramos esta fe, esta ideología, el poder pensar por nosotros mismos. Mm. Eh, a partir de las experiencias, sí, obtener conocimientos y sacar conclusiones y a partir de eso construir una verdad mayor que no tiene por qué seguir estructuras que estén impuestas, sino más bien esa búsqueda interior. Desde la astrología junguiana, este, Zeus representa el arquetipo del padre interior. Entonces, es esa voz que decía al principio, que nos va guiando, que nos va orientando y que también nos da la capacidad de poder confiar en la vida. Y ahí está el salto de fe sagitariano, me parece. Sí, y creo que acá hay un concepto clave que habías traído al principio, que es esta figura de maestro, también se me viene a mí, ¿no? Que lo habías dicho, que se lo relaciona muchísimo, creo, para entender ahí a Sagitario como esta cuestión de maestro, quien de alguna manera eso nos guía como un maestro que nos enseña sobre la vida, sobre cómo vivirla de alguna manera. Distinto que después vamos a ver, ¿no? La cuestión más capricorniana también del experimentado del zodíaco, pero acá es desde ese ideal justamente, ¿no? Ese maestro más arquetípicamente hablando. Y recordando que Sagitario es el opuesto de Géminis, ¿no? Géminis es el aprendiz, Sagitario es el maestro, como opuestos complementarios justamente, ¿no? Entonces dentro del zodíaco juega ese rol. Sagitario es como, bueno, Géminis es quien abre, ¿no? De alguna manera esta cuestión del aprendiz, de qué pregunta, de qué quiere saber, ¿no? Y Sagitario es como, bueno, ya logró un cierto conocimiento, como logró construir un paradigma de la vida y de la existencia, ¿no? Como decir, bueno, la existencia es así, idealmente hablando, ¿no? Creo en esto y esto, como acá y ya, y eso es lo que también genera la confianza de Sagitario, ¿no? Que es clave acá cuando hablamos de Sagitario, por eso ese optimismo, esa confianza, porque ya hay, bueno, yo creo en algo, ¿no? Hay algo que me guía, esa creencia está fuerte. Y ahí es donde aparece, bueno, obviamente ese horizonte que me está guiando. El cual, sí. Sí, abriendo un poco, abriendo ya un poco más para hablar de adentrarnos a su planeta regente, que es Júpiter. Este, Júpiter es el planeta de la expansión y del sentido, entonces
siempre Júpiter nos trae crecimiento, hace un efecto lupa en eso que está sucediendo, bueno o malo, vamos a aclarar. Sí, eso está bueno Este, aclararlo. sí, sí, es expansión, nos marca la fe, la filosofía, hay mucha espiritualidad en este planeta, justamente porque es un planeta de fuego, pero también marca cosas que tienen que ver con los viajes lejanos o viajes profundos interiores. Hay mucho aprendizaje en eso. Y nos da también esto una visión de futuro, un propósito, el poder ir hacia algo. Creo que Júpiter en eso es muy importante. Y sí, resaltar esto, que Júpiter amplifica todo lo que toca, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso cuando tenemos un Júpiter dando vueltas ahí fuerte, bueno, ver qué es eso que se está expandiendo o que está haciendo lupa, este, porque si es algo que no está con una vibración muy alta, va a ser importante poder transmutar esa energía y hacer que evolucione justamente para que la pasemos mejor, ¿no? Sí, es que está bueno esto que traes porque si bien a Júpiter se lo relaciona, se le dice, ¿no? Como el benefactor, digamos, como esta idea del que trae, bueno, beneficios, justamente, como desde la palabra esto de cosas buenas, o también con la suerte, se lo relaciona mucho, como decís vos, o sea, amplifica lo que haya ahí, ¿no? Si hay algo lindo, feo, entre comillas, lo que sea, lo va a amplificar, como esta idea de la lupa que trajiste, creo que está bueno que lo describe bien. eh, entonces hay que también saber, por ejemplo, cuando hablamos de los tránsitos de Júpiter en general, son los más esperados, ¿no? ¿Viste? De, bueno, a ver por dónde va a pasar. Pero bueno, depende en dónde caiga en tu carta, va a amplificar lo que sea. No sé, te cae cerquita de Quirón, bueno, va a amplificar esa herida, por ejemplo, quironiana, por dar Claro, un ejemplo, claro. Entonces, también por eso se lo relaciona con esto de la abundancia, porque trae mucho, pero trae mucho de lo que sea. sí. Entonces, eso está bueno ahí como destacarlo, pero sí, obviamente tiene como esa connotación del benefactor, de como, bueno, donde pasa hay abundancia, hay expansión, crecimiento en ese sentido, y por eso es que se lo espera, diría que el planeta que mejor esperado, digamos, ¿no? Distinto a decir un Plutón, O un Saturno, que ya lo o, veremos en o el un Saturno próximo capítulo. próximamente. Sí, Júpiter siempre nos lleva a preguntas que son existencialistas, me parece. Mm. Esto del sentido de la vida, qué sentido le estás dando a tu vida, cuáles son tus creencias, esas que te van a guiar en tu camino, y cuál es tu verdad hoy, que no siempre tiene que ser la misma verdad. Esa verdad puede ir mutando en el tiempo, porque obviamente vamos creciendo, vamos evolucionando, algunos tendrán despertar de conciencia o no, y bueno, creo que ahí Júpiter juega este rol que creo que no siempre nos tenemos que quedar con que es el planeta benefactor, sino que nos lleva a cuestionarnos cosas más profundas, que nos invita a hacer una revisión también de eso que pensamos, que creemos, cómo nos movemos, las creencias de vida, qué valoramos. Este, me parece que también ahí Júpiter juega un rol muy importante. Mm. Sí, para mí ahí tal cual, creo que acá aparece como la parte más profunda de Júpiter, ¿no? Yo creo que tiene dos caras, hay Júpiter o Sagitario, esta cuestión más superficial de la abundancia, ¿no? Y después tiene esta cuestión más filosófica o existencialista de tocar con cosas y creencias muy profundas, ¿no? De empezar a conectar con ese sistema de creencias y animarse a replantearse, porque acá en realidad lo que hace Júpiter es también traer la posibilidad de expandir esa cosmovisión que yo tengo de la vida, ¿no? Es como esta idea también de los viajes, que tiene mucho que ver ahí con Sagitario es esto yo siempre doy el ejemplo de, pueden ser viajes, viste, como viajes largos de distancia o viajes largos en tiempo, ¿no? Como mucho tiempo. O viajes de conciencia, ¿no? Pero que de alguna manera ese viaje, de la manera que se dé, marca un antes y un después en cómo yo veía el mundo. Es como, bueno, no sé, yo siempre digo, me fui a la India, vi una cultura re diferente, una manera de vivir distintas, creencias distintas, ¿no? Rituales diferentes, la gente como se conecta con la vida desde un lugar distinto a lo conocido acá por ahí más en Occidente.
Y eso ya genera un antes y un después en la persona. Ahí aparece esa expansión justamente del sistema de creencias. Y de eso se trata este signo y este planeta también, ¿no? Sí, sí, tal cual. Júpiter siempre va a buscar darle respuesta a las cosas, busca respuestas, hace las preguntas y busca las respuestas. Por eso me parece que tiene mucho que ver con estos viajes de cualquier tipo. Mm, Así que entrando un poco a Sagitario, ya conectándolo con su signo, este, podemos decir que Sagitario es el arquetipo del viajero o del filósofo. Entonces, recordemos que Sagitario es un fuego mutable, como dijiste al principio, y este fuego es un fuego que no está quieto, sino que se mueve, es un fuego que explora, es un fuego que busca, que está en una búsqueda constante. Eh, Su frase de cabecera es el yo creo, entonces, y le da sentido a eso. Así que me parece que acá Sagitario nos va a marcar mucho ese entusiasmo por la vida, ese optimismo. También Sagitario tiene algo muy hermoso que tiene que ver con la honestidad, por ser esta energía de fuego. Y siempre su visión es más amplia que la del resto, justamente por esta búsqueda. Creo que tiene un gran aprendizaje, tenemos todos un gran aprendizaje, pero sobre todo quienes tengan esta energía fuerte, mm. porque está muy conectado también con la espiritualidad. Para mí Sagitario es una especie de puente entre el cielo y la tierra. Es quien ya conecta en la rueda zodiacal todo lo que veníamos viendo más terrenal, más de acá, más de la búsqueda, del crecer y de un montón de ese desarrollo que tenemos como humano desde la tierra en sí, más allá de que hayan signos de fuego, de aire, de agua, pero que nos conecta ya con otro plano. Mm. Y desde ahí arrancamos después con la rueda, con Capricornio, con Acuario y con Piscis, que ya tienen otro sentido, ¿no? Sí, ahí creo que aparece otra vez esto del Olimpo, digo yo, o esta idea que se me venía del cielo o del paraíso, ¿no? Como aparece, empieza a aparecer ese puente que decís vos que Sagitario nos permite empezar a, a ver la vida con ciertos ideales, ¿no? Y tratar de traer ese cielo a la tierra, ¿no? O ese paraíso a la tierra, o ese Olimpo a la tierra, digo, ya sea la religión o la cultura, y que justamente no es casualidad, ¿no? Que las religiones hablen de estos términos, porque de eso se trata, justamente. Y ahí es donde también aparece la sombra de este signo, que aparecen los dogmas, pueden ser muy, muy dogmáticos, ¿no? En esto de, bueno, yo creo en esto y no me sacás de esa creencia, ¿no? Por eso acá, por un lado, está bueno porque sirve como guía en las creencias, pero hay que ver también hasta qué punto, porque yo creo que cada tanto las creencias se renuevan, porque vamos creciendo, si uno se permite, obviamente, vivir la vida en presencia, digo yo, bueno, obviamente... Cada ciertas etapas de la vida no vas a creer lo mismo a los 20 que a los 40, a los 50, 60. Digo, el sistema de creencias debiera renovarse y eso creo que es natural más que renovarse, por ahí expandirse, podemos decir, ¿no? También, que justamente acá aparece esta energía. Y ahí puede aparecer la soberbia, o el sábelo todo, de la parte de sombra de Sagitario, como claro, si vas a discutir con un Sagitario en sombra, vamos a decir, y no le vas a ganar, va a tener razón, imposible, imposible porque está también muy seguro, confía demasiado en eso y ahí aparece el fanatismo también, ¿no? Que contradictoriamente el fanatismo termina generando una especie de ceguera ante la realidad, ¿no? Yo creo que esa es la sombra más grande de Sagitario, ¿no? Esto de estar tan fanatizado con ese ideal, con ese paraíso, ese cielo, vamos a decir, que se olvida de conectar con la realidad, ¿no? Con un poco de poder traerlo ahí, que bueno, después el que viene luego le dará el baldazo de realidad. Dale, toma, sí que estabas fantaseando, estabas creyéndote qué. Toma, claro. Sí, sí. Así que yo creo que ahí viene. Y bueno, y después la exageración, otra de las sombras que tiene Sagitario, exagerar, ¿no? En esto de, no, esto es lo más, esto es lo mejor, ¿no? Como exagerar en todo aspecto, ¿no? Tanto como algo bueno como algo malo, como esa exageración que aparece. Fíjense que en esencia sí, es siempre la misma energía, ¿no? La de Sagitario, expansión. La exageración es eso, es algo que se expande, pero exageradamente, algo de un hecho, algo, no sé, un escándalo.
Eh, Bueno, pero bueno, esas son algunas de las sombras que ahora igual también lo vamos a ir viendo en la diferencia entre Sol, Luna, Ascendente. Ahí vamos a entender también un poquito cómo juegan esas energías, ¿no? sí, de una, si querés, vamos entrando a este sol en Sagitario. Bien, Sol. Este, para mí tener el sol en Sagitario es eh, como vivir con el impulso constante de quererte expandir. Hay una identidad acá que se construye a través del sentido, de la búsqueda, de la propia experiencia. Eh, no es una persona que pueda quedarse quieta mucho tiempo en un lugar, sino interno o externamente, ¿no? Sino más bien que tiene una energía vital que necesita como buscar ese horizonte sí o sí. Un sol en Sagitario tiene hambre de verdad. Es como, no de las verdades absolutas, porque ahí estaríamos en las sombras, sino más bien de una verdad propia, de algo vivido, que haya sido experimentado y a partir de eso empieza a buscar esa verdad. Hay algo de esto de querer entender las cosas, de unir esas vivencias con la visión que tiene y hacer algo más grande de eso, y ahí entramos en el ideal. Este, pero sí vamos a tener en cuenta que Sagitario no va a aprender solo leyendo, porque también tiene que ver con los estudios profundos, sino que aprende viajando, probando, experimentando, equivocándose, saliendo de la zona de confort. Quienes tengan un sol en Sagitario y no experimenten esto, bueno, algo está pasando ahí, hay que revisarlo, porque es necesario que den ese salto de fe que hablábamos al principio, porque eso les va a llevar a vivir su sol desde la expansión y eso va a generar un entusiasmo, una fe de vida, más optimismo. No sé, son capaces de inspirar a otros para mí, los sagitarianos, en esta cuestión de guía, cuando hay coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Mm. Sí, bueno, recordando también en esto que decías de que presten atención los soles en Sagitario, de si están vibrando en esta energía o no, recordando que también el sol se configura entre los 21 y los 28 años de vida, no en ese septenio particularmente, porque bueno, quien esté escuchando de ese lado también cambia, ¿no? Si ya pasaste ese septenio, si estás en ese septenio, porque por ahí estás reconociendo justamente más esta energía en vos. Y pero si ya pasaste este septenio y no estás reconociendo mucho esta energía en vos, bueno, ahí sí presta atención. Habría que ver también la carta, ¿no? de la persona, porque puede pasar a veces, ¿no? Que esa energía esté bloqueada por X energía ahí que por ahí esté como más polarizada, decimos. Pero es clave que conecte con todos estos conceptos del entusiasmo, ¿no? Porque encima el sol es la vitalidad de las personas, ¿no? Simboliza. Entonces, al menos los soles en Sagitario que yo he conocido y que a veces se me aparecen en mi vida, y se nota mucho ese entusiasmo, ¿no? En lo que sea, como que son personas entusiastas, como que los ves ahí con esta actitud de ganas de vivir, ¿no? Como son personas muy aventureras y cualquier cosa en lo cotidiano se lo toman como con esa energía y con ese ímpetu. Eso, a mí me encanta esa energía. También terminan a veces siendo un poco negadores, ¿no? Creo yo a veces. Eso pasa y Sagitario es como si lo vas a ver sonriente ahí, entusiasta. Ahora, la dificultad de este signo es que en eso de que todo el tiempo esté como punchy para arriba, digo yo, ¿qué pasa cuando las cosas o no salen como uno quiere o no son como ese ideal que se espera? Bueno, entonces ahí puede aparecer la negación. Es como esta idea del fanatismo que decía, ¿no? El fanatismo se termina generando una ceguera donde de alguna manera para solo sostener ese ideal tenés que negar el resto, si no es insostenible. Entonces ahí aparece esa parte, ese lado B, digo yo, del signo de Sagitario, que hay que tener cuidado, ¿no? Con esa negación. Cuidado, digo, en el proceso con uno mismo, porque de alguna manera, como Sagitario ya salió de Escorpio, es como que no tiene ganas de volver a la sombra, a esa intensidad, como que quiere mantenerse en esa aventura, ¿no? Optimista de la vida, donde todo está bien, óptimo, abundante, expansivo, ¿no? Sí, obvio, y esto le trae muchas dificultades para poderse comprometer, Uh, este, para poder poner límites, para asumir responsabilidades. Este,
porque sienten en algún punto, piensan en algún punto que su verdad es la mejor, es la única, y eso les da un exceso de confianza, entonces empiezan a evadirse, a dispersarse, y no son capaces de vibrar esta energía con el real sentido que tiene, sino que pasan de la fe a la soberbia en 2 minutos, o del entusiasmo a la evasión, y eso hace que un sol en Sagitario se desequilibre, se sienta desanimado, eh, de una forma bastante inconsciente, porque como dijiste, son muy buenos negadores, y asumir esta responsabilidad de decir, che, me está pasando esto, y la verdad es que es muy difícil que ellos lo reconozcan. Entonces, eh, entender que un sol en Sagitario, no por comprometerse va a perder la libertad, ni por expandirse, ni para expandirse tiene que huir. De estos viajes que hablamos, tienen que ser conscientes, tienen que ser viajes que de verdad los piensen para sumar y no para alejarse. Me parece que es muy importante esto, porque cuando se logra, realmente Sagitario se vuelve un sabio, Mm. realmente tiene la capacidad de tomar todo ese aprendizaje para poder dar un sentido a su vida. Qué lindo. Sí, ahí está el brillo del sol en Sagitario y que vienen a ser guías, en definitiva. Digamos, ese es como uno de los potenciales que tiene esta energía como sol, es que vienen a guiar, vienen a enseñar de alguna manera, ¿no? Porque es eso, es conectar con su lado maestro, vamos a decir, a través de ese estudio, de eso que hayan estudiado, aprendido de la vida, ese conocimiento profundo sobre algo, esa filosofía, esa religión, lo que sea, ese tema que de alguna manera los cautiva y que les permite darle un sentido a la vida y a la existencia, es también enseñarlo. ¿No? Eso es como el lado fuerte de Sagitario, ese es el lado, uno de los lados más elevados para mí, es conectar con esa parte de ser guías, ¿no? Sobre todo desde esta Sí. cuestión espiritual también hablándolo de alguna manera. Sí, de una. Y entrando un poquito en la luna en Sagitario, un poquito no, nos vamos a meter Vamos, de lleno vamos en de la lleno. luna en Sagitario. Este, la luna en Sagitario para mí quiere sentir desde la libertad. A ellos les gusta esta cosa de sentirse libres, que tengan espacio, las emociones no se viven hacia adentro, ni en silencio, ni en repliegue, sino más bien en movimiento, y necesitan un espacio emocional en donde puedan respirar, donde puedan comprender eso que les está pasando para volver a confiar si lo necesitan. Eh, esta luna necesita tener un sentido para sentirse segura. Entonces, cuando no entiende el por qué vive lo que está viviendo, aparece esta inquietud, aparece la ansiedad, aparece la necesidad de irse. Entonces, puede ser física o emocionalmente, de alejarse de la situación que estén viviendo, porque no toleran ese encierro emocional, que se sienten como aprisionados, ¿no? Esos vínculos posesivos, ni las dinámicas densas, eh, no son algo que en donde una luna en Sagitario se sienta cómoda. Mm. Son emocionalmente funcionales a la fe, pero tienen que tener una confianza para entregarse a la vida también desde lo emocional, para darle un propósito, me parece. Incluso a veces aunque duela. Sí, yo creo que esa es una de las mayores dificultades de la luna, y bueno, recordando que todo lo que venimos hablando de Sagitario, la luna lo va a vivir como una necesidad, ¿no? O sea, su refugio emocional va a estar configurado por todo este tinte energético de Sagitario. Entonces, la persona, o sea, este va a ser su refugio, ¿no? Si vos sos luna Sagitario, estás escuchando, este es tu refugio emocional, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese refugio, tenés que empezar a prestar atención. Primero, el tema confianza es clave, de tener desarrollado un sistema de creencias, o sea, creer en algo, vamos a decir, es re importante para tu vida, porque ese es tu refugio emocional. Sí, de ahí es donde es importante que esté desarrollada esta seguridad emocional, esa confianza. De lo contrario, no hay confianza para una luna en Sagitario. Y sí, yo creo que uno de los puntos que le va a costar mucho a esta luna es conectar con emociones profundas, vamos a decir, con el elemento agua desde ese lugar también, ¿no?
si bien la luna es de agua, pero Sagitario piensen que es de fuego, entonces las emociones de optimismo, alegría, eso está todo bien, bárbaro, ahí son, o sea, llamaba una luna en Sagitario para organizar una fiesta, pero para otro tipo de dinámicas, la luna en Sagitario no cuente con ellos, ¿no? Sobre todo esto, como decías, procesos profundos, un poco me lleva a esto, recordando y lo traigo mucho porque viene después de Escorpio, entonces como que es esta cosa de que no quiere volver ahí, Sagitario, como que ya salió de ahí hace poquito y dice, otra vez no quiero volver ahí, ¿no? Entonces puede aparecer esto de la negación de ciertas emociones, ya sea miedo, ¿no? Esas que tildamos de negativas muchas veces, pero que son emociones y son parte de nosotros. La luna de Sagitario puede tender a negarlas, ahí hay una negación ya sea de lo que le incomoda, ¿no? Eso es uno de los mecanismos. Entonces, creo que lo más fuerte de acá de esta luna es que, porque encima hablamos de la luna, donde solemos generar un refugio imaginario muchas veces, emocionalmente hablando, es que la persona puede tender a negar la realidad, ¿no? O sea, puede negar eso, o sea, la realidad es lo que le pasa en realidad y ese hecho que le está generando eso que le pasa, vamos a decir, ¿no? Y bueno, como todo tarde o temprano, hay que aceptar, hay que aceptarlo y bueno, pero creo que esta es una de las cosas a tener en cuenta para esta luna en Sagitario. Sí, tal cual. Creo que para poder integrar esta luna es necesario aprender a sentir, no siempre, que el aprender a sentir no siempre tiene que tener un sentido inmediato. Eh, y tiene que aprender también a quedarse como forma de expansión en eso. Que ahí va a estar el verdadero aprendizaje para volverse una fuente que tenga que ver más con esto que le gusta del entusiasmo emocional y una presencia que se contagie. Así que, bueno, tienen un trabajito las lunas en Sagitario. Sí, sí, yo creo que como toda luna tiene su lado muy bueno, muy copado, pero como hablamos de lo emocional, es a prestar atención con ese lado más de lo profundo, ¿no? Que como toda la vida siempre requiere ciertos procesos profundos y ahí a esa luna le va a costar un poquito darse ese espacio. Sí, Bien, tal cual. vamos al ascendente. Vamos, vamos. ¿Qué pasa con las personas que tienen ascendente en Sagitario? Bueno, todo esto que venimos conversando lo tienen de alguna manera como aprendizaje en primera instancia, recordando que el ascendente se activa a los 28 años de vida también. Para esto, quien nos escuche depende en qué proceso esté, puede ser que haya cosas que digas, sí, eso me hace mucho sentido y cosas que por ahí decís que no y tiene que ver con eso. Entonces, y también tiene que ver con la manera en la que de alguna manera te mostrás, ya seas consciente o inconscientemente, cómo te mostrás y cómo te ven también. El ascendente siempre tiene que ver con eso. Creo que uno de los aprendizajes clave de este ascendente es confiar en la vida, ¿no? O confiar en la vida, digo yo, o confiar en eso, en algo que te guíe. Creo que confiar y también abrirse justamente al aprendizaje, de alguna manera, ¿no? Sí, ni hablar. Yo creo que la vida los va a empujar una y otra vez a salir de lo conocido, a ampliar la mirada, a encontrar un sentido ahí donde los otros solo ven circunstancias, ellos tienen que darle la vueltita de rosca. El ascendente en Sagitario nos habla de un camino que no va a ser lineal ni cómodo. Va a ser de que desde temprano hay una sensación de que el mundo es demasiado grande y no tienen ganas de quedarse chiquitos. Hay como una sensación adentro, ideas de cosas de revolución que necesitan salir, pero sienten que no pueden correr ese riesgo. Entonces ahí está un poco esto de confiar en la vida que decías y como misión para mí es la expansión en el ascendente en Sagitario. Es poder entender a la vida como un llamado existencial, si se quiere. Mm. Sí, confiar en que la vida provee de alguna manera, ¿no? En esta cuestión de la abundancia, y ahí aparece la confianza, es como un poco un salto, no sé si es un salto al vacío, pero bueno, es animarse a caminar con una dirección y confiar en esa dirección o en esa guía. Eh, bueno, algo que es clave tiene que ver con el compromiso también, el aprendizaje que tiene este ascendente, pero el compromiso es el comprometerse. Para mí, el aprendizaje es
primero es aprender a hacer síntesis de un conocimiento, de algo de la vida. Es como decir, bueno, ya tengo cierto recorrido. Y ahí la síntesis tiene que ver con esa creencia, con ese sistema de creencias, ¿no? Como, bueno, la vida es así o creo en esto, ¿no? De todo lo que fui viendo y yo creo que conocí dos, tres religiones, escuché tres filósofos, no sé, ¿no? Como hacer todo ese caminito medio geminiano también, pero ahí hacer la síntesis, ¿no? De un conocimiento. Obviamente, como ascendente en Sagitario, también es empezar a jugar el rol en algún momento de maestro o de quien enseña, quien predica, quien, de alguna manera, eso es uno de los desafíos que también tiene la persona acá, es distinto al sol, que es encontrar ese brillo personal en sí mismo, acá es empezar a ejercerlo, pero obviamente el caminito va a ser desde un aprendizaje, ¿no? Donde también presten atención los ascendentes en Sagitario a esas personas que le traen esta energía. Personas, contextos, se van a encontrar seguramente con muchas personas que tienen esta energía, vamos a decir, de maestría, de sabiduría, de decir, "Fua, ¿cuánto sabe esta persona sobre la vida o sobre ese tema?". Bueno, obviamente les están estas personas trayendo esta energía a ustedes para que empiecen a reconocerla, a verla en ustedes, a trabajarla y a reconocerla. Y ahí viene ese compromiso de comprometerse con esa creencia, vamos a decir, en la realidad, ¿no? Como traer esas ideas a la tierra, digamos, a lo cotidiano, de alguna manera. Sí, tal cual. Yo creo que la frase que resume un poco esto que decís es que han venido a vivir con sentido y también a invitar a otros a poder mirar más lejos. Me parece que es como un cierre ahí, Tranqui. eh, tranqui, como siempre, tranqui. Sí, sí, son exploradores del mundo, Tal básicamente. cual, Vienen tal cual. a explorar y a compartir eso, ¿no? Es como esto de viajé a América yendo a años atrás, conocí un mundo diferente, voy y lo comparto, ¿no? Voy y lo, como un poco eso, trayéndolo como metáfora, digo. Pero es eso mismo. Sí, sí, de una. Sí, Sagitario es el gran viajero del zodíaco y siempre va a necesitar darle expansión a su vida desde cualquier lugar, desde el sol, la luna, el ascendente. Me parece que la expansión y el sentido son claves desde estos tres lugares para todos, por igual, de diferentes formas, ¿no? Mm. La verdad que es una energía muy linda. Ya ahí estamos llegando Sí. al final, Al estamos justo con final, el tiempo. Pero bueno, como síntesis, es como ya, es una energía muy, como eso, muy de optimismo, muy de ir hacia arriba, muy de salir, ¿no? Recordando esta flecha, muy de expansión. Pero también recordando que esa expansión puede ser, como decías vos hace un ratito, en la lupa hacia cualquier lado, cualquier de cualquier tema. lado. Así que hay que saber también enfocar esta energía. Sí, de una. Bueno, si son sol, luna, ascendente, cualquier cosa, les interesa saber de astrología, nos pueden seguir, nos pueden dar like, Suscribirse, este, suscribirse comenten y también. sí, cuéntenos qué les parecen nuestros videos y cómo sienten estas energías, si les resuenan. Y si les gustaría saber algo más de astrología o sobre Sagitario, sobre algún signo, alguna cuestión más, obviamente coméntenos, así nosotros podemos ir preparando ese material y seguir compartiendo esto que nos encanta. Nos reencanta. Así que no nos va a molestar. No, no, para nada. Así que Bueno, mi bueno, querido, un beso enorme a todos, un beso para vos y nos vemos en la próxima. igualmente, otro para vos, Euge, gracias por otro video y gracias a quienes nos siguen, nos escuchan y nos bancan siempre del otro lado. Un beso y un abrazo enorme.